Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo un nuevo fanfic del canal, en este caso un one shot llamado Madara, el mejor amigo de Naruto. En un rato más subiré otros dos capítulos, uno de la saga Uchiha y otro del demonio Uzumaki. Para no quitarles más tiempo, sin más relleno, empecemos. Madara caminó silenciosamente a través del apartamento de mierda. Sentía poca simpatía por el niño que vivía aquí, ya que cuando tenía la edad del niño había estado viviendo en una maldita tienda. En lo que a él respectaba, la situación de vida del mocoso era mucho mejor de lo que había sido, ya que tanto el techo como el piso no goteaba y estaba rodeado por 4 paredes sólidas en lugar de un montón de lona que podía volar en el peor momento posible, especialmente cuando el malcriado Izuna decidió tirar la mitad de las estacas como una broma. Itachi estaba en una misión, y lo que el pequeño cachorro no sabía no le haría daño, especialmente porque iba a hacer que pareciera que uno de los patéticos aldeanos había hecho esto. Sacudió suavemente al niño para despertarlo, deseando ver el miedo en los brillantes ojos azules que eran tan parecidos a los de su maldito padre cuando llegó el momento final. Mientras lo hacía, se retorció la cabeza por algo convenientemente intimidante que decir. Y ahora, mi amiguito, es hora de que, comenzó cuando el niño finalmente se dio cuenta de su presencia. Espere. ¿Por qué estaba mirando al techo? ¿Por qué le costaba respirar? Tuvimos amigos antes. Seremos mejores amigos para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Chilló un niño que sonaba bastante feliz, que estaba aferrado a él. El agarre del chico parecía, si eso era posible, apretarse con cada nuca. Chasquido. Crujido. Santo cielo. Tenía que salir de aquí ahora. Madara yacía jadeando en un tejado. Ese había sido uno cercano. Ese niño se había roto 3 costillas y se había perforado el pulmón izquierdo, y lo peor era que el niño ni siquiera había intentado hacerle daño. En lo que a él respectaba, tan pronto como se recuperó, esto nunca sucedió. Había cumplido su promesa con el mocoso de Itachi, y nunca se acercó al Kyuubi Jinchuriki. Mientras tanto, el Kyuubi gruñó en su jaula. Para cuando se dio cuenta de la presencia de ese maldito Uchiha, el hombre ya se había ido y no había nada que pudiera hacer al respecto. El leve olor a Pis Your Pansen no Deben Notit terror que captó cuando sintonizó los sentidos del mocoso, y el mocoso, que aún no había aprendido el significado de gentil desde el desafortunado incidente con el señor Tibles, todavía estaba a 3 meses de distancia. Lloriquear por la desaparición de su nuevo mejor amigo le dio al zorro una idea interesante y algo divertida. Había mucho riesgo involucrado, pero las recompensas potenciales. Si había una lección que había aprendido del Uzumaki en el que había sido alojado a la fuerza, era esta: la venganza era un plato que se sirve mejor con una presentación inusual. «Hey chico», dijo el Kyuubi, mientras hacía algo para llamar la atención del niño. Por lo general, esto solo funcionaba cuando el niño estaba dormido o inconsciente, ya que cuando estaba despierto se podía pasar una banda de música entera por la cabeza del niño y ni siquiera se daría cuenta. Sin embargo, funcionó ahora. ¿Qué?, preguntó el chico mientras miraba alrededor de su habitación en busca de la fuente de la voz. ¿Cómo te gustaría poder encontrar siempre a tu amigo para poder demostrarle cuánto te preocupas por él?, preguntó el Kyuubi, apenas reprimiendo una risita. Oye, le faltaba entretenimiento, y esto prometía ser bastante divertido al menos. Estaba razonablemente seguro de que no moriría, porque ese imbécil con los ojos parecía ser un pony de un solo truco, y lo más probable es que lo sacaría del mocoso antes de asesinarlo. Madara yacía en la cama del hospital civil de Konoha, un poco mareado por la medicación para el dolor y temiendo la llegada del oficial de policía, que sin duda sería un Uchiha y, por lo tanto, podría ver a través de la luz genjutsu que estaba usando para mantener a los médicos y enfermeras de poder recordar cómo era. Aparentemente, las lesiones como las con las que había llegado tenían que ser informadas a las autoridades, lo que en Konoha se refería a la policía militar de Konoha, que manejaba delitos civiles, así como delitos cometidos por o contra Shinobi no Anbu. Se había visto obligado a ir al hospital cuando el pulmón perforado que había recibido cuando el Jinchuriki le había roto algunas de las costillas decidió colapsar, casi matándolo antes de que prácticamente colapsara en la puerta del hospital. Esto realmente iba a causar estragos en sus planes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de espera mientras entraba y salía vagamente, llegó el oficial de policía. Era un Uchiha como había temido. Sin embargo, el hombre de aspecto aburrido ni siquiera lo miró antes de sacar un cuaderno. «Señor Nakamura, ¿puede decirme cómo se lesionó?», preguntó el Uchiha, todavía sin mirarlo. Me caí por un tramo de escaleras. Madara dijo, incapaz de creer cómo le estaba pasando la suerte hasta ahora.
Bueno, dijo el hombre mientras tomaba una nota en el pequeño cuaderno antes de cerrarlo y volverse para irse con un mejore pronto, señor Nakamura. Obviamente eso era una formalidad. ¡Qué idiota! No es de extrañar que la gente de aquí odiara a la policía. Tendría que vengarse de su clan pronto, antes de que alguien más los matara a todos como le había hecho a su padre cuando se enteró de que lo habían llamado Spox por uno de los hombres. Mascotas de la infancia. ¿Y Naruto, por qué me preguntas qué regalarle a alguien que está en el hospital? Sarutobi Hiruzen, el Sandaime Hokage, le preguntó al hijo de su sucesor, quien una vez más irrumpió en su oficina sin previo aviso. La persona invisible que vive en mi ropa interior dijo que lo sabrías. Respondió Naruto. Había una historia detrás de esto, y la historia era que Naruto había estado mirando vagamente en dirección a una pequeña pila de ropa interior sucia cuando escuchó por primera vez al Kyuubi. Cuando miró a su alrededor y no vio a nadie, concluyó que la persona que le hablaba era invisible. Había sido solo una coincidencia que Naruto estuviera mirando hacia atrás a la pequeña pila de ropa interior cuando el Kyuubi había hablado de nuevo, pero Naruto no lo sabía. En cambio, Naruto de alguna manera llegó a la conclusión bastante errónea de que quienquiera que estuviera hablando con él estaba en la pila de ropa interior. Basta decir que Danzo tuvo una mañana bastante interesante después de repasar el informe que le había enviado un operativo de raíz que había decidido informarle que Naruto parecía haber aprendido una técnica ninja de la ropa interior con la que había estado conversando. El desafortunado operativo de raíz en cuestión se encontró siendo tranquilizado y arrastrado al ninja raíz psicótico para su desconcierto. ¿El qué? Hiruzen preguntó después de casi ahogarse con su pipa. Nota del autor: la lectura kun para el carácter kanji que significa moteado, rayado y pecas es Madara. Aparentemente, los padres de Madara lo habían odiado. Madara se despertó de una agradable siesta inducida por las drogas para encontrar una enorme canasta de verduras entrando en su habitación seguido por un joven de cabello plateado de unos 20 años que se parecía lo suficiente a Senju Tobirama que ya estaba ansioso por estrangularlo. Era un hecho poco conocido, pero este había sido el año que realmente cimentó la aversión de Naruto por las verduras. Si bien los comerciantes no vendieron a Naruto sus productos de alta calidad, no fueron lo suficientemente tontos como para venderle cosas que se echaron a perder después de lo que le sucedió al primer tipo que lo hizo. Por lo general, Naruto terminaba obteniendo cosas que se acercaban al final de su vida útil. Debido a esto, Naruto realmente no tenía ningún sentimiento sobre las verduras de una forma u otra, aparte de quejarse ocasionalmente de que no duraban lo suficiente. Para el 7º cumpleaños de Naruto, el Hokage había arreglado la construcción de varias jardineras en la azotea y le dio a Naruto una gran cantidad de semillas. Gracias a la cuidadosa atención de Naruto durante los meses de primavera y principios de verano, Naruto había terminado con una sobreabundancia de todo, desde zanahorias hasta calabazas, que no se le permitía desperdiciar. Sin nadie a quien darle las verduras sobrantes, puedes imaginar fácilmente lo que sucedió, especialmente considerando las pobres habilidades para cocinar del niño. Como resultado, Naruto terminó odiando las verduras y evitó las macetas de la azotea por completo hasta que Pain destruyó su edificio de apartamentos. Al menos así fue en una línea de tiempo. Sin embargo, Naruto tenía a alguien a quien visitar, y mientras lo estaba visitando, el oficial de policía de Uchiha regresó, luciendo bastante molesto por tener que hacerlo. Esta vez, en lugar de estar solo, llegó con un compañero de aspecto un poco enojado a cuestas. Señor Nakamura, lamento molestarlo de nuevo, pero ¿puede decirme dónde, calabacín? Señor Nakamura, ¿no le importa?, dijo el oficial. Su aburrimiento se convirtió en emoción al ver la canasta de regalo ambulante de Madara que rápidamente comenzó a saltar. Adelante. Madara gruñó con los dientes apretados. Los analgésicos que estaba tomando le impidieron desarrollar una rabia propiamente asesina, y el dolor que los analgésicos le impedían sentir demasiado le impedía levantarse e ir allí para enseñarle una lección de modales al cachorro. Lo máximo que pudo manejar en este momento fue una ira severa, pero algo desinteresada, mientras apretó los dientes y se agarró a las sábanas de su cama de hospital de una manera que sugería que prefería tener sus manos envueltas alrededor de la garganta del bastardo. Eso lo estaba molestando actualmente. Personalmente, no sabía ni le importaba el ninja que le traía regalos, pero esa era su canasta de regalos, maldita sea, y ese pequeño advenedizo no tenía derecho a revisarlo llevándose lo que quisiera. Si no estuviera recostado aquí recuperándose de lo que, espera, eso no sucedió, se había vuelto torpe y se había caído por unas escaleras. Probablemente había estado borracho en ese momento, ya que de otra manera nunca sería tan torpe.
No podía esperar hasta que llegara el momento de vengarse a esos bastardos a los que una vez llamó familia. El idiota que ahora estaba masticando un tomate que había sacado de su canasta de regalo sería el primero en irse. ¿De dónde sacaste las verduras, Pipsqueak?, preguntó el oficial Uchiha a la persona que le traía la canasta. Yo los cultivé, respondió una voz muy joven y escalofriantemente familiar. Estos son mejores que los que están en el mercado. Voy a convertirte en mi jardinero personal cuando tomemos, dijo el oficial de Uchiha. Su compañero lo golpeó en la nuca antes de que pudiera terminar su declaración. Ocúpate de asunto de las escaleras. Bien, este asunto de las escaleras. Un asunto desagradable, dijo el Uchiha, corrigiéndose rápidamente. Tan pronto como el Uchiha terminó de desnudar la canasta de regalo porque se vio obligado a volver al trabajo para cubrir su pequeño resbalón, la canasta llena de vegetales que era significativamente más liviana se dirigió a la cama de Madara. Te traje algo, porque eso es lo que Hokage Jiji dijo que los amigos hacen por los amigos cuando están enfermos. Dijo el Jinchuriki rubio que previamente había estado escondido por la enorme canasta que había estado cargando mientras dejaba la canasta en la mesita de noche, tirando la jarra de agua que había estado allí sobre Madara. Las cejas de Kakashi se elevaron mientras observaba cómo el monitor cardíaco del viejo ninja se volvía absolutamente loco. También había notado el aumento en la frecuencia cardíaca cuando Naruto habló antes. Ponga eso junto con el asunto de las escaleras que estaban investigando los Uchiha, y tenía un montón de preguntas que necesitaba hacerle a Naruto más tarde. Una enfermera bastante joven entró en la habitación poco después de que el ritmo cardíaco de Madara se disparara a un nivel peligrosamente alto. Así que no apresuramos a 3 médicos shinobi para arreglar ese pulmón colapsado tuyo para que murieras de un ataque al corazón, dijo la enfermera mientras ajustaba el goteo intravenoso de Madara antes de volverse hacia los otros ocupantes de la habitación. Fuera. Todos ustedes, gritó ella bruscamente, haciendo varios movimientos bruscos de espanto. Para cuando se fueron, Madara estaba nuevamente inconsciente. Esa noche, Naruto de alguna manera había dormido a través de la todopoderosa fila que había despertado a varios de sus vecinos en los alrededores. Cuando Naruto se despertó a la mañana siguiente, había un sobre lleno de dinero en efectivo en el alféizar de su ventana y su jardín estaba prácticamente vacío, excepto por un contorno de tiza y un poco de cinta de la escena del crimen que había sido el resultado de una pelea por las últimas lechugas. El dinero había estado allí porque Kakashi había asumido el papel improvisado de verdulero cuando el Uchiha había descendido sobre el pequeño huerto de Naruto como un enjambre de langostas del tamaño de un humano. Danzo pasó una hora de almuerzo relativamente agradable hojeando informes mientras comía una ensalada bastante buena que había sido hecha con vegetales del jardín del Kyuubi Jinchuriki después de haber sido probados a fondo. El operativo que tenía vigilando la residencia del joven Uzumaki había logrado enganchar lo último de la lechuga mientras 2 Uchiha bastante mayores estaban enfrascados en una pelea a muerte por ella. Teniendo en cuenta la disputa en curso entre sus respectivas líneas que era bastante legendaria dentro del clan Uchiha, esto no fue del todo sorprendente. Si bien el joven Uzumaki generalmente parecía haber heredado su personalidad por completo de su madre, algunas partes de lo que había heredado de su padre ocasionalmente surgían inesperadamente para demostrar que esto era falso, como el hecho de que el niño poseía las habilidades de jardinería de su abuelo paterno. Si tan solo el niño tuviera las habilidades culinarias de su madre también. Había una razón por la que la comida favorita de los Yondaime era cualquier cosa que hubiera cocinado Kusina. La mujer era una cocinera tan excelente que probablemente podría conseguir que alguien comiera felizmente el veneno si lo preparaba. Como dijo una vez el Yondaime, Kusina podía hacer cosas con un conejo y algunas hierbas que harían que otros conejos quisieran cometer actos de canibalismo. Si bien sus operativos generalmente no podían acercarse demasiado a la residencia de Uzumaki a menos que hubiera una distracción seria como lo había sido el Uchiha descendiendo sobre la azotea del niño, la observación a través de las ventanas había indicado que el niño poseía poca o ninguna actitud en el área de cocinar. Lo que quizás fue la falta de recursos. Uno no podía aprender una habilidad correctamente si uno no tenía las herramientas necesarias, y considerando la situación de vida de Jinchuriki, era prácticamente un hecho que carecía de las herramientas adecuadas. Con eso en mente, Danzo escribió una lista y llamó a uno de sus agentes que estaba familiarizado con esas cosas. Compra estos y asegúrate de que lleguen al chico Uzumaki, ordenó mientras entregaba la lista y algo de dinero. Incluso cuando llegara el día en que tuviera el control del arma de la aldea, el niño no estaría en misiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto también lo haría útil durante su tiempo de inactividad. Y
Kakashi se sentó en uno de sus árboles favoritos contemplando el asunto del amigo de Naruto. Había dos cosas en la situación que lo habían perturbado seriamente. La primera era el hecho de que el ninja anciano, que posiblemente era un ninja desaparecido extremadamente mayor, había estado en el apartamento de Naruto con un propósito desconocido. Se negó a creer que era para decirle a Naruto que era su amigo, como Naruto creía, y el segundo fue el hecho de que el hombre había terminado en el hospital con 3 costillas rotas y un pulmón colapsado después de que hizo un ruido extraño cuando Naruto lo abrazó. Kakashi había interrogado a Naruto inmediatamente después de que salieron del hospital, y rápidamente se enteró de que Naruto no había derribado a su mejor amigo en todo el mundo por las escaleras accidentalmente o de otra manera. La verdad era mucho más inquietante. Aparentemente, el hombre había aparecido en medio de la noche, según Naruto, la persona invisible que vivía en ropa interior que aparentemente era el amigo imaginario de Naruto, lo cual era en sí mismo inusual ya que el niño no había sido inclinado a crear uno antes. Le había dicho que el anciano había venido a darle un regalo, y había desaparecido poco después de hacer un extraño estallido mientras Naruto le daba un abrazo. Si bien un nuevo interrogatorio reveló que el hombre no, una revisión rápida había confirmado que el chasquido que había hecho el hombre mientras Naruto lo abrazaba no era el de un clon de sombra disipándose. Y eso no había sido perturbador. Y cuando Naruto regresó a casa después de visitar el hospital nuevamente, cuando la enfermera no le permitió visitar la habitación de Madara, tomó el consejo del hombre de los calzoncillos invisibles, como Naruto había apodado el Kyuubi, y se sentó afuera de la ventana de Madara por unos minutos. Horas para que su amigo supiera que él estaba allí para él. Descubrió que alguien le había dejado muchos regalos en su cocina. Encima de una enorme pila de cajas que contenían una amplia variedad de utensilios de cocina y utensilios había una pila de libros sobre cocina que incluían algunos manuales de instrucciones y un montón de libros de cocina que iban desde la guía de cocina de campo de Shinobi hasta algunos de los gourmet más exóticos. Todos ellos estaban por encima del nivel de lectura actual de Naruto. El Kyuubi, que había curado las heridas relacionadas con las 15 veces que Naruto había quemado arroz mientras intentaba cocinarlo, y sabía que el niño había heredado las habilidades culinarias de su padre en lugar de las de Kusina, que solo había quemado el arroz 2 veces en su vida, se rió de ante la vista de esto, y ante la ingenua suposición del niño de que Madara había enviado los suministros de cocina. El Kyuubi tenía la sospecha de que uno de los Uchiha más ricos había recordado las habilidades culinarias de Kusina y había decidido que iba a convertir a Naruto en su chef personal después de que se ocuparan del problema de las escaleras. Ver al bastardo de Madara en el hospital fue divertido. Escucharlo volverse loco porque podía sentir la presencia del mocoso, pero no podía verlo ya que las cortinas habían sido echadas, había sido francamente digno de reír. Estaba encontrando que la venganza al estilo humano era refrescantemente entretenida. Normalmente, cuando quería vengarse de algo era gritar, chasquear, crujir y listo, ya fuera un pequeño animal peludo o una gran metrópoli. Sin embargo, los humanos lo alargaron tanto que incluso el más sádico de los gatos estaba celoso de cómo las criaturas casi sin pelo jugaban con su presa. Los vagos antojos que había tenido por Inarizushi, que encontraba bastante incomprensible ya que normalmente no le importaba menos la comida humana, cuando estaba bajo el control de Madara le dieron una idea. «Ey mocoso», dijo el Kyuubi para llamar la atención de su carcelero. «¿Qué?», preguntó Naruto, sin siquiera levantar la vista de la imagen a todo color de uno de los nuevos libros de cocina. Los amigos a menudo cocinan unos para otros para demostrar cuánto se preocupan, dijo el Kyuubi, apenas conteniendo una risa malvada. Y cuando Madara estaba a punto de volverse loco una vez más por los medicamentos que le habían dado, una enfermera entró con una caja. La enfermera solo había entregado la caja porque tenía curiosidad sobre lo que el chico zorro le daría al paciente misterioso que aparentemente había olvidado por qué elegir genjutsu bajo la influencia de analgésicos, o cualquier forma de droga, era una mala idea. Los resultados de intentar observar a este paciente en particular fueron interesantes por decirlo menos. Nakamura, o más bien Uchiha, como al menos 2 de los médicos habían conjeturado basándose en su estructura ósea y su capacidad para sostener el genjutsu mientras estaba medio consciente, Tobi se perfilaba como el paciente más interesante que el hospital había tenido en mucho tiempo. Ahora, la caja, que tenía una etiqueta que decía «para mi mejor amigo en todo el mundo», de Naruto, resultó contener varios objetos quemados que apenas eran reconocibles como posiblemente comida. Madara pinchó los bultos ennegrecidos dentro de la caja. Tenían una textura inusualmente gomosa, y ahora que lo pensaba, olían un poco familiar bajo el hedor de comida chamuscada. Fue con horror naciente que se dio cuenta exactamente de lo que eran.
fueron un absoluto sacrilegio, y considerando la receta, ni siquiera debería ser posible. Estaba el Inarizushi, y había estas cosas que no pertenecían ni de lejos al mismo pensamiento que ese plato celestial. La enfermera dejó a su paciente gimiendo por la profanación de su precioso Inarizushi. Aparentemente, el zorro había intentado cocinar para el hombre y había fallado épicamente. Cuando regresó a la estación de enfermeras, se rió con sus compañeros de trabajo por la ironía de que el chico zorro le diera a alguien Inarizushi. El operativo de raíz que estaba estacionado fuera del edificio de apartamentos de Uzumaki Naruto vio como el sujeto de su vigilancia se levantaba al amanecer y encendía un pequeño fuego en la cocina mientras trataba de cocinar un huevo. Mañana como de costumbre en la residencia Uzumaki, excepto por el hecho de que la sartén y la espátula eran nuevas, y valían casi tanto como la estufa en la que Naruto había estado tratando de cocinar el huevo cuando era nueva. Si bien no era su lugar cuestionar las decisiones de Danzo-sama, estaba comenzando a preguntarse si las compras que se habían hecho el día anterior habían sido un desperdicio de recursos. Pero, de nuevo, uno no podría usar de manera efectiva las mejores herramientas para la tarea de uno si no se le enseñó cómo hacerlo. Quizás las lecciones de cocina estuvieran en orden, colocaría una sugerencia en su próximo íntime. Ojalá sea bien recibido. La última vez que el informe de alguien sobre Chico Uzumaki había disgustado a Danzo-sama, habían sido enviados al ala segura de la enfermería, que era un lugar donde ningún agente de Road quería encontrarse. Y Madara tomó un sorbo experimental del contenido del vaso que la enfermera le había entregado. En realidad, no fue tan malo, una de las enfermeras más conscientes de su salud había tomado varias de las verduras que quedaron en la canasta de regalo que Jinchuriki le había dado 2 días antes, después de que esos malditos policías terminaron de manosear su regalo y tomar lo que querían, y los convirtió en algo llamado batido de verduras. Había contemplado escapar esa mañana y marcharse a atender sus heridas en otro lugar después de descubrir que podía caminar lentamente, y no tan lejos, pero aún podía caminar, pero había decidido quedarse un rato. A pesar de que la policía entraba y salía, las constantes visitas del Kyuubi Jinchuriki y el dolor, este tenía que haber sido el mayor descanso y relajación que había tenido en años. Después de todo, había medicamentos para el dolor, y podía ocuparse de las diversas formas en que iba a matar a sus visitantes no deseados cuando llegara el momento en que se volvieran demasiado molestos. Cuando estaba terminando su bebida, escuchó el sonido de pies golpeando en dirección a su habitación. Según el ritmo y el tiempo entre pasos, el dueño de dichos pies era bastante bajo y probablemente un niño. Finalmente, la persona dejó de correr y se detuvo fuera de su habitación. Un instante después, la puerta de su habitación se abrió de golpe. «Oye, Nakamura-san», gritó una voz familiar y muy desagradable. «¿Adivina qué?». La enfermera dijo que podía visitar. Al diablo con esto, se había ido de aquí. De alguna manera encontró la fuerza para sacar su intravenosa, ponerse de pie de un salto, correr varios pasos y tomar la salida estándar de Shinobi del hospital. Fue en su camino hacia abajo que se dio cuenta de que se había olvidado de usar chakra para pegarse a la pared, y era demasiado tarde para el último recurso de reunir chakra para amortiguar su aterrizaje como se suponía que uno debía hacer eso antes. Saltaron. El aterrizaje no iba a ser divertido. El aterrizaje no fue divertido. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue a un médico que gritaba: «Enfermera, consiga una camilla». El señor Nakamura trató de salir un poco antes. Naruto se sentó en una silla en el pasillo y esperó a saber si su mejor amigo estaría bien cuando saliera de cirugía, fuera lo que fuera. No se veía muy bien después de saltar por la ventana. ¿Por qué había hecho eso? El viejo le había dicho que no saltara por ninguna ventana hasta después de convertirse en un ninja cuando se lastimó al hacerlo cuando tenía 4 años. Se suponía que los civiles no debían saltar por las ventanas, podrían resultar heridos como él. Esperaba que su amigo estuviera bien. También esperaba que el hombre de los calzoncillos invisibles dejara de reír pronto. Se había estado riendo sin parar durante más de 1 hora. El Hokage, que había llegado antes del amanecer con la esperanza de lidiar con la enorme acumulación de papeleo que llenaba su escritorio antes de la hora del almuerzo, miró fijamente la solicitud que estaba en su escritorio. Al principio pensó que era una broma. Después de una conversación con Danzo, quien también era un madrugador desde que había tomado esa vieja sierra que Hashirama Sensei había intentado a medias en broma hacer pasar por sabiduría en serio, estaba convencido de que no lo era. ¿Por qué diablos no?, dijo con una risa divertida mientras concedía la última petición de Danzo con respecto al entrenamiento de Naruto.
Naruto se despertó al amanecer para encontrar a uno de los chicos Anbu que siempre andaba de pie en su apartamento. Al estar bastante cansado porque había esperado hasta muy tarde a que su amigo saliera de ese quirófano, se dio la vuelta y se volvió a dormir. Si el viejo lo quería, el tipo Anbu podría cargarlo. Para eso se les pagó, ¿no? Menos de un minuto después, el tipo Anbu lo despertó de nuevo. Se dio la vuelta y se volvió a dormir solo para que el tipo Anbu lo golpeara de nuevo. ¿Qué? Naruto espetó enojado la tercera vez que sucedió. Danzo-sama me ha ordenado que te eduque en el arte de cocinar, dijo el tipo Anbu. ¿No puede esperar hasta más tarde?, preguntó mientras trataba de darse la vuelta solo para que el sádico tipo Anbu le arrebatara la manta. Me ordenaron que te diera tu primera lección antes de que te fueras a la academia, dijo el tipo Anbu. ¿Se fue a la academia?, preguntó. Me informaron que el receso había terminado y que hoy era el inicio de un nuevo mandato. ¿Qué? El grito. ¿Por qué nadie me lo dijo? Asumiría que ellos creían que usted sería capaz de realizar un seguimiento de su propio horario, dijo el tipo Anbu. Con un suspiro y un gruñido, se levantó de la cama y se preparó para el día. El tipo Anbu se quedó allí y lo miró vestirse, lo que pensó que era muy espeluznante. Ahora que está listo, comenzará su primera lección de cocina, dijo el tipo Anbu. El tipo Anbu luego lo llevó a la cocina. Ahora comenzaremos con un desayuno tradicional de panqueques al estilo occidental, dijo el tipo Anbu mientras sacaba uno de los libros que venían con las cosas de cocina ordenadas que le había enviado su mejor amigo. La receta está aquí, dijo el tipo Anbu mientras abría el libro en cierta página que estaba al lado de una imagen de cosas redondas y marrones con mantequilla y un líquido marrón en ellas. Me dirás los ingredientes de los suministros que te he proporcionado. Se trasladó a las cosas que estaban en el mostrador a pesar de que ni siquiera quería probar las cosas extrañas que le parecían poco apetecibles. Nadie había sido tan amable como para venir a su casa a enseñarle cosas antes. Haría todo lo posible y, con suerte, el tipo Anbu querría regresar y enseñarle más cosas. Miró la página en la que estaba la receta. Solo pudo reconocer algunos de los personajes de la página. Usando el método de resolver lo que sabes y volver al resto más tarde, tomó los 2 huevos que necesitaría y procedió a abrirlos sobre el tazón grande. Estás haciendo esto incorrectamente, dijo el tipo Anbu mientras le quitaba los huevos. Empiece con este paso aquí, dijo el tipo Anbu mientras señalaba algo que no podía leer. ¿Qué dice?, preguntó. ¿No puedes leerlo?, preguntó el tipo Anbu. No, respondió. El tipo Anbu cerró el libro con un suspiro y un leve movimiento de cabeza antes de juntar los ingredientes para los panqueques. Tendré que consultar con Danzo-sama, dijo el tipo Anbu antes de saltar por la ventana y marcharse. Naruto apenas pudo contener las lágrimas que le picaban en los ojos. Ese tipo Anbu había sido un idiota como casi todos los demás. Y Madara abrió los ojos para encontrar una enfermera parada a su lado. Me alegro de que estés despierta, Nakamura-san. Fue un toque ir allí por un tiempo, y no estábamos seguros de que lo lograras, dijo la enfermera. Tu pequeño amigo estaba preocupado por ti y esperó durante horas a que salieras de la cirugía. Dijo que volvería a verte tan pronto como salgas de la UCI. Él gimió. Si no tuviera las cosas que necesitaba lograr, estaría rogando por la muerte. Rasca eso. Tenía ese doble suyo y ese tipo con esa técnica de resurrección en el bolsillo. Deja que ese pequeño monstruo torture a Tobio como sea que se llame ahora. Se vengaría y sus planes se cumplirían de todos modos. Muerte, por favor, tómame ahora, pensó mientras la enfermera colocaba una tarjeta naranja hecha a mano que estaba cubierta de purpurina naranja en la mesa junto a su cama. Y mientras tanto, de vuelta en la torre, el Hokage se rió entre dientes mientras firmaba las lecciones de lectura para Naruto. Naruto gruñó cuando se despertó con la sensación de que alguien lo sacudía. Cuando abrió los ojos, que en ese momento miraban hacia la ventana contra la que había puesto su cama antes de que el viejo le consiguiera un despertador, descubrió que, si bien había un rayo de luz general y todavía bastante débil en el cielo oriente, todavía no había sol. Cuando se volvió para ver quién lo había despertado, descubrió que había un extraño en su habitación. Conocía de vista a todos los Anbu que merodeaban por su apartamento, y este tipo no era uno de ellos. Danzo-sama me ha asignado para capacitarte en lectura, escritura y matemáticas básicas, dijo el hombre en un tono completamente sin emociones. Quienquiera que fuera este idiota de Danzo-sama, ya lo odiaba.
Ya había sido bastante malo que le hubiera enviado a ese idiota ayer para darle una lección y quitarla en su primer error, pero ahora el hombre había ido demasiado lejos. Tenía que levantarse lo suficientemente temprano como estaba, y no había manera en el infierno de que lo sacarían de la cama antes del amanecer para hacer la mierda que podía hacer en la academia. Gruñendo varias palabras desagradables que había escuchado a los adultos usar en referencia a él sobre este personaje de Danzo-sama, se dio la vuelta y trató de volver a dormir. Traté de ser la palabra clave aquí, ya que el hombre extraño que se suponía que le estaba dando lecciones sobre las materias más aburridas de la academia, lo más probable es que lo torturara, lo había recogido con mantas y todo, lo había llevado a la pequeña área de la cocina en su apartamento, y lo sentó en su silla en su mesa, que estaba cubierta de libros de trabajo, papel y varios utensilios de escritura, desde lápices hasta los pinceles más tradicionales que se usaban en caligrafía y el papeleo más importante como su contrato de arrendamiento que el viejo le dijo que tenía que firmar todos los años. Comenzaremos probando su competencia en las materias en las que voy a enseñarle, dijo el extraño mientras abría un pergamino que había estado descansando junto a una piedra de entintar. El extraño luego jugueteó con el pergamino que resultó ser un pergamino de almacenamiento como el que uno de los instructores de la academia le había mostrado a la clase el año pasado antes de decirle que un idiota como él nunca podría hacer, y mucho menos usar, algo tan complicado en 1.000.000 de años. Después había tratado de poner sus manos en una de esas cosas, pero eran demasiado caras para él y todos los ninjas que encontró las habían protegido como si estuvieran hechas de oro. Había empezado a pensar que todos contenían oro o algún tesoro similar, hasta una pila de libros gruesos y duros que se parecían un poco a los libros de texto de la academia pero con títulos que tenían las palabras primer grado, 2 grado, tercer grado y de más adelante en ellos salió del pergamino de almacenamiento del extraño en lugar de algo interesante. Empezaremos con esto, dijo el extraño mientras le entregaba un libro con un título que no podía leer. Tragó saliva nerviosamente mientras tomaba el libro, pero después de abrirlo y hojear varias páginas de escritura de aspecto complicado que era en su mayoría kanji, descubrió que el resto del libro parecía un libro ilustrado para bebés. Lea en voz alta las primeras historias de estos libros hasta que llegue a un punto en el que ya no pueda entender lo que está escrito, dijo el extraño mientras señalaba el libro que le habían entregado y la pila que estaba sobre la mesa que cubría el libro de matemáticas. Después de un poco de quejas que le valieron un golpe en la cabeza, sopló la primera historia que era en su mayoría imágenes y un montón de palabras fáciles. Al menos pensó que sí, hasta que el extraño tomó todos los otros libros y los volvió a colocar en el pergamino. Casi siempre has confundido a Kono, Sa con Ki, Nu con Me y Ne con Re. No entiendo cómo te las arreglas para obtener las calificaciones que obtienes en la academia, ya que siempre deberías haber obtenido un 0 en todas las asignaciones que requieren lectura o escritura, dijo el extraño mientras intentaba pellizcar el puente de la nariz a través de su máscara. Aunque casi detesto hacerlo ya que probablemente sería una pérdida de tiempo, ahora probaré tus habilidades de escritura, dijo el extraño mientras colocaba un lápiz y una hoja de papel frente a él. Por favor, escribe sobre tus cosas favoritas, dijo el extraño. ¿Y qué carajo?, dijo la persona a cargo de la sección del departamento de criptografía que hizo los códigos que Raíz usa actualmente mientras estudiaba el papel que había encontrado en su bandeja de entrada. Debajo de lo que tenía que ser el código más incomprensible hasta ahora estaba el título Asignación de Escritura de Uzumaki Naruto, consultar a la academia para una traducción. Se llevó el papel a la academia, ya que, sea lo que sea, no podía hacer ni cara ni cruz, sin importar de qué manera lo volteara, el papel podría usarse para asegurar sus líneas de comunicación indefinidamente. ¿Más de la tarea de Naruto?, gimió el actual instructor del chico Uzumaki. Lo siento, en realidad no traduzco esto. Por lo general, se lo entrego a mi compañero de bebida Mizuki como un ejemplo de lo que tengo que aguantar todos los días. Está tratando de convertirse en instructor, pero debido a ese rumor sobre él y cómo murió su compañero de equipo, rechazaron su solicitud. Quizás podrías hablar bien de él con el Hokage. Veré lo que puedo hacer, dijo el operativo Raíz mientras salía en busca de este personaje de Mizuki. Danzo-sama tendría que cooptarlo o eliminarlo tan pronto como obtuviera su traducción. Y Sarutobi Hiruzen frunció el ceño ante el formulario de solicitud de misión que Danzo le había enviado antes de rechazarlo. Había pensado que había hecho un buen trabajo enseñando al chico considerando la pequeña cantidad de tiempo que había podido reservar para hacerlo. Una misión para asesinar a la persona que le enseñó a Naruto a leer y escribir.
gruñó mientras encendía su pipa y regresaba a la pila de solicitudes de misiones de rango AS que tenía que clasificar. Más tarde tendría unas palabras con su viejo amigo sobre su sentido del humor. Y Madara gimió mientras dejaba a un lado la tarjeta mejórate pronto que el pequeño mocoso le había dejado. Probablemente eran los analgésicos y la conmoción cerebral, pero no había podido leer lo que el pequeño mocoso había escrito dentro de la tarjeta, algo que solo había intentado hacer desde la última vez que alguien le había dado una tarjeta así. Sido Izuna. Por supuesto que tampoco había podido leer eso porque Izuna se lo había dado poco después de quedarse ciego. Y ahora, estaba empezando a recordar exactamente por qué le había quitado los ojos a su santo hermano. Mizuki miró el pedazo de papel que el Anbu que había aparecido de la nada mientras él estaba guardando sus comestibles, provocando que se le cayera una lata de frijoles en el pie. Aparentemente, el chico demonio había escrito algo que amenazaba a la aldea, y el Hokage necesitaba saber qué tan grande era la amenaza. Claro que puedo traducirlo. Solo dame una botella de sake y un par de cervezas. Él dijo. Traducir la escritura del demonio siempre era más fácil cuando tomaba unos tragos en él. Una hora más tarde, estaba en el trabajo. Ya sé aquí. Balbuceó borracho mientras señalaba un punto en el papel. Ese demonio siempre escribe en la dirección equivocada, horizontalmente de izquierda a derecha, como ves en algunos letreros y las cosas se mantienen firmes hacia arriba y hacia abajo de derecha a izquierda. Y siempre mezcla sus as y os, y algunos otros, y... Madara había estado durmiendo un poco cuando una presencia familiar de chakra golpeó sus sentidos e inmediatamente lo devolvió a la vigilia. Orando para que la artimaña infantil funcionara y que el mocoso se fuera si pensaba que estaba dormido, rápidamente cerró los ojos de nuevo antes de que el niño y la enfermera que estaba con él llegaran a su cama. Cállate Uzumaki-kun. La enfermera estaba diciendo en voz baja. Tu amigo está dormido. Bueno. Dijo el mocoso en algo que era un poco menos que un grito, y aparentemente era la idea del mocoso del infierno de una voz interior. Eso era todo, no podía soportarlo más. Era hora de poner en práctica el plan que se le había ocurrido anoche. Uno de ellos tenía que irse y, a pesar de su avanzada edad y del hecho de que, sin embargo, pronto iría, no iba a ser él. Naruto-kun, eres tú. Gruñó. Sí, Nakamura-san. El chico gritó emocionado, haciéndolo estremecerse. Tengo un amigo en el bosque llamado Tobi al que quiero que le des esta carta. Cuando lo conozcas, dile que es de Madara. Dijo mientras le entregaba las órdenes para la ejecución del mocoso que le había escrito anoche al chico. Si lo haces, te dará un montón de dulces. Está bien Nakamura-san, lo haré. Gritó el mocoso mientras le arrebataba la nota de la mano y se alejaba gritando Yay. Candy. Mientras corría por el pasillo. Cuando el niño se fue, se rió malvadamente. No había podido hacer uno de esos en bastante tiempo, ya que necesitaba ser visto como una persona razonable y semicuerda por quienes lo seguían. Como estaba en la UCI, y no quería molestar a ese pobre tipo que tenía quemaduras en más del 80% de su cuerpo porque se había metido con una etiqueta explosiva defectuosa, se entregó a una tranquila. Y... La enfermera diurna de pediatría que se dirigía a la sala para comenzar su turno se detuvo y se preguntó si el médico que estaba a cargo de la UCI durante el día se había vuelto loco. El hombre normalmente serio y taciturno se reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. ¿Hay algo mal? Ella preguntó. Acabo de descubrir quién es nuestro paciente misterioso. El hombre se atragantó con su risa. ¿Y? Ella preguntó. La especulación sobre la identidad exacta del señor Nakamura había sido la comidilla del hospital desde que lo admitieron. Estoy revirtiendo la política del hospital con respecto a las pequeñas visitas de Uzumaki. En lugar de esperar una orden del Hokage, permitiremos que el niño visite cuando quiera. Después de todo, el niño, o mejor dicho, esa cosa que no somos permitido hablar de, es prácticamente familia. Dijo el médico una vez que finalmente logró controlar su risa. Pero considerando cómo Nakamura-san suele reaccionar a las visitas del chico, ¿no es eso? Comenzó, preguntándose por qué el médico quería hacer algo que, aunque divertido hasta cierto punto, era perjudicial para la salud de su paciente. ¿Matarlo? Sí. El doctor dijo. Ahora, si me disculpan, necesito ir a buscar a mi viejo amigo Yashiro y disculparme con él por algunas cosas que dije hace 8 años. Y... Mientras Naruto se dirigía al bosque, se dio cuenta de que Nakamura-san le había dado su primer nombre. Sonrió al darse cuenta de esto. En tan poco tiempo, se habían convertido en tan buenos amigos que lo eran por su nombre de pila. Le habían dicho que eso a menudo llevaba años.
Espere hasta que el hombre de los calzoncillos invisibles se entere de esto. Y... Toby se estaba relajando en un árbol cuando un niño rubio de aspecto bastante familiar entró en su sección del bosque gritando su nombre. Hoy era su día libre del entrenamiento de Itachi, y estaba aprovechando cada minuto de su descanso del lloriqueo moralista del chico. ¿Qué deseas?, preguntó mientras se bajaba de su árbol y aterrizaba frente al chico después de ponerse presentable y arrancar todas las ramitas y hojas del largo cabello que finalmente había decidido cortar. Madara-san quería que te diera esta nota, dijo el chico mientras blandía el papel que sostenía. Entonces, dámelo aquí. Él dijo. ¿Dónde está mi caramelo?, preguntó el chico. ¿Qué?, preguntó. Mis dulces. Madara-san dijo que me darías dulces si te di la nota, dijo el chico, que se dio cuenta que era el Kyuubi Jinchuriki. No tengo dulces, respondió. Bueno, entonces, sin dulces, sin notas, dijo el chico mientras guardaba la nota en su bolsillo. Se debatió brevemente sobre si debería o no matar al mocoso. Terminó decidiendo en contra. Si los niños comenzaban a desaparecer, especialmente cierto niño rubio, la gente se volvería más vigilante y probablemente lo descubrirían, lo que sería malo para los planes de Madara-sama. Al final, terminó decidiendo seguir al niño hasta que descartó la nota, ya que los gritos del mocoso si le quitaba la maldita cosa sin duda habría atraído a los ninjas. Ninjas y preguntas incómodas. Ninjas y preguntas incómodas como ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Terminó siguiendo al chico todo el día. Irrumpir en el apartamento del niño fue infantilmente simple, al igual que arrebatarle la nota de la cómoda del niño sin despertarlo. Abrió la nota y la leyó. Fueron órdenes para la ejecución del niño. Quería que el mocoso estuviera despierto para esto. Ahora mi amiguito, es hora de que, comenzó, después de despertar al chico. Chasquido. Crujido. Yay. Tengo más amigos. En algún lugar del sello, el Kyuubi se rió. Había estado tan concentrado en Madara, que casi se había olvidado de ese tipo, y... Madara había estado dormitando irregularmente cuando una presencia familiar de chakra golpeó sus sentidos, arrastrándolo a la vigilia. Abrió los ojos para ver qué estaba pasando. Nakamura-san, dijo la enfermera del turno de noche cuando notó que estaba despierto. Conoce a Nakamura-san. Él compartirá una habitación contigo. El Sandai me frunció el ceño ante el informe que se le había presentado. Naruto ahora estaba visitando a 2 personas en el hospital a quienes había reclamado como amigos. Curiosamente, ambos Nakamura habían terminado con heridas inquietantemente similares en sus ingresos al hospital poco después de conocer a Naruto. Lesiones que fueron consistentes con el aplastamiento. Según el informe que había recibido de Kakashi, el nuevo señor Nakamura había hecho un estallido al ser abrazado por Naruto que había sido casi idéntico al que había hecho el primer señor Nakamura cuando Naruto lo abrazó. Sabía que Naruto podía abrazar a alguien lo suficientemente fuerte como para que tuviera problemas para respirar, ya que había estado en el lado equivocado de uno de esos abrazos antes, pero no sabía que Naruto había sido capaz de hacer algo hasta ese punto. Tendría que tener una charla con el chico sobre el uso de una cantidad adecuada de fuerza antes de que algún desastre se convirtiera en un inocente que a Naruto le importaba como él. No estaba demasiado preocupado por las tragedias que le habían sucedido a Nakamura, ya que obviamente habían estado en el apartamento de Naruto con propósitos nefastos. Quizás sus experiencias servirían como un disuasivo contra nuevos casos de traspaso de parte de ellos o de aquellos que se enteraron de su experiencia. Probablemente debería poner un cartel en el edificio: todos los intrusos serán declarados amigos de Naruto. Miró el pergamino que había aparecido mágicamente en su escritorio, cortesía de un Anbu raíz con un genjutsu de ocultación ligeramente defectuoso. Si no hubiera despedido cierta hierba que creció salvaje en el bosque cercano hace años, habría jurado que había estado alucinando cuando el arbusto floreciente apareció en su oficina y se escabulló hacia su escritorio. Gracias, Shin, dijo mientras abría la última misiva de Danzo. No le voy a mencionar a tu jefe tu pequeño mal funcionamiento de genjutsu. El arbusto lila se desplomó aliviado antes de dar media vuelta y salir de su oficina. El pergamino resultó ser una solicitud de Danzo para que se le permitiera hacerse cargo del resto del entrenamiento de Naruto, ya que ya lo había estado haciendo mucho. Envió una respuesta diciéndole en términos inequívocos, la respuesta era no, y que si intentaba algo, le diría a Naruto quién era su generoso benefactor, y que era otro amigo suyo. Y... Toby gimió cuando se despertó con un fuerte "está bien, me callaré". Eso sonaba familiar por alguna razón.
Lo último que podía recordar claramente antes de arrastrarse al hospital civil, ya que el shinobi revisó minuciosamente las identificaciones de las personas y drogó y detuvo a cualquier persona que considerara sospechosa, ya fuera o no, había sido víctima de un ataque completamente inesperado. Que había salido de la nada antes de que pudiera activar su defensa definitiva y permitir que su atacante lo atravesara, dejándolo ileso. Tal como estaban las cosas, su máxima defensa fue probablemente la razón por la que dejó vivo el apartamento del Kyuubi Jinchuriki. Ahora sabía por qué Madara-sama estaba en el hospital. No subestimaría a Jinchuriki por segunda vez. Te hice unas galletas como regalo de bienvenida, dijo la pequeña amenaza rubia que contenía al más poderoso de los Biju cuando llegó a un punto que estaba entre su cama y la de Madara-sama. El hombre de los calzoncillos invisibles ayudó. El pequeño mocoso levantó una fuente de discos redondos que estaban entre un poco cocidos y carbón. En contra de su buen juicio, tomó uno de ellos. Había sido entrenado desde la primera infancia para no rechazar la comida cuando se la ofrecían, porque a veces nunca se sabía de dónde vendría la próxima comida. Le habría dado al objeto que probablemente solo estaba en este lado del comestible por un margen muy delgado un olfateo cauteloso, pero estaba sufriendo lo que parecía ser un resfriado encima de todo lo demás, y sus senos nasales estaban bloqueados, reduciendo en gran medida su sentido del olfato. En cambio, le dio a la cosa un mordisco cauteloso. Casi sabía a maní quemado. Era alérgico al maní. Y el doctor que estaba a cargo de la UCI suspiró mientras tomaba un EpiPen. Si hubiera sido el otro Nakamura, no habría movido un dedo para ayudar. Había perdido a la mujer con la que se iba a casar con el Kyuubi, y en el instante en que se dio cuenta de quién había sido traído a su barrio, y que probablemente el hombre había sido el que soltó al Kyuubi en la aldea, él se dio cuenta de que tenía la oportunidad de vengarse. Permitir que el carcelero del Kyuubi matara al hombre por centímetros para él era bordear muy de cerca el límite de hacer daño. Todo lo que realmente necesitaba hacer era permitir que la naturaleza siguiera su curso y no ofrecer ayuda. El carcelero del Kyuubi tenía tantas razones para vengarse del hombre como todos los demás en la aldea que perdieron a alguien. Los dos padres del niño no se encontraban por ningún lado, y como había visto un ombligo cuando el niño había levantado esa sucia camisa para limpiarse la nariz con el borde, era obvio que el niño había estado atado a un cordón umbilical en algún momento. Él, como muchos profesionales médicos antes que él, no había podido encontrar un registro de nacimiento del niño en este ni en ningún otro hospital o centro médico. En lugar de inclinarse a creer que el niño era el Kyuubi encarnado como lo había sido antes de conocerlo y ver cómo todos sus gestos de amistad terminaban en desastre, ahora se inclinaba hacia la creencia de que el niño había sido un parto en casa que terminó en tragedia durante la parte inicial del ataque. El Yondaime había necesitado a alguien en quien sellar el Kyuubi, y un niño que no tuviera padres a quienes objetar podría considerarse el recipiente perfecto. Nadie sabía dónde había encontrado el Yondaime al niño. Es posible que pudiera haberlo recogido de entre los escombros de su casa de camino al frente. Hubo historias de niños que milagrosamente fueron encontrados vivos entre los escombros un par de días después del ataque de Kyuubi, niños cuyos padres habían muerto en el mismo ataque. Después de caminar casualmente hacia la cama del segundo señor Nakamura, que obviamente era cómplice del primero, ya que ambos parecían ser parientes y estaban usando el mismo nombre en sus identificaciones, clavó el EpiPen en la pierna del hombre asfixiante. Pronto, la anafilaxia comenzó a remitir y el hombre comenzó a respirar normalmente, o con la misma normalidad que un hombre que tenía varias costillas rotas y un pulmón colapsado al llegar. No tenía idea de lo que había estado pensando ese hombre, ni le importaba. Después de que terminara su turno, iba a invitar a Yashiro a tomar una copa. El otro hombre probablemente se negaría considerando cuánto tiempo atrás había sido quemado ese puente, pero estaba decidido a reconstruir un puente sobre el abismo que se había ensanchado durante los últimos 8 años, una tabla a la vez si era necesario. En su dolor, había hecho mal a su amigo, y este era su pago. Echó la culpa de esto a los pies de Madara. Itachi suspiró. Había estado esperando a Madara en su lugar de reunión designado durante más de una hora más allá de la hora programada, y el hombre no se había presentado. No podía perder mucho más tiempo. Tenía una misión próxima y el tiempo que había asignado para el entrenamiento de hoy ya había terminado a la mitad. Suspirando una vez más, se dio la vuelta y se dirigió a casa. Jura que Madara está en el hospital bajo el alias de Nakamura. Su primo Yashiro, a quien había considerado un tío amable cuando era más joven, ya que el hombre era 5 años mayor de lo que decía su padre cuando llegó a la casa y lo encontró a él y a su padre conversando en el porche. Él piensa que el tipo que tiene en la UCI fue responsable del ataque al Kyuubi.
Sé que suena loco, pero realmente parece creerlo. ¿Madara estaba en el hospital? Bueno, eso explicaría por qué no se presentó hoy al entrenamiento. Teniendo en cuenta el hecho de que su noble antepasado era muy viejo, probablemente no debería haber sido demasiado sorprendente. Debe haber tenido un ataque al corazón o algo así. Tendría que bajar al hospital para visitarlo. Naruto había estado sentado junto a su segundo mejor amigo en la cama de todo el mundo, llorando y disculpándose por enfermarlo con sus galletas y rogándole que se despertara cuando el extraño entró. Aunque estaba seguro de que nunca había visto al chico antes en su vida, algo sobre el hombre que se acercaba a la cama, su segundo mejor amigo, que era el segundo mejor porque era el segundo en llamarlo, le resultaba familiar. Sin embargo, no podía ubicar por qué era eso. Uzumaki, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó el extraño cuando llegó a la cama donde estaba mirando a Tobi Hisan con una mirada en blanco que se sentía enojada y alegre de alguna manera. Estoy visitando a mis mejores amigos en todo el mundo. Él dijo. Les traje galletas, pero enfermaron a Tobi Hisan y el médico se las llevó. El extraño pareció aturdido por un momento antes de enterrar su rostro entre sus manos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sabía por qué el extraño le había parecido tan familiar. Mierda. Fue Kitsune Ambusan. Kitsune Ambusan, que había sido atrapado en una broma que había querido hacer para ese idiota oficial de la KMPF que seguía corriendo por su ventana cuando estaba medio dormido cuando el hombre, que no parecía tan viejo ahora que lo pensaba, había estado haciendo su patrulla de la aldea de tiempo libre. Kitsune Ambusan que se había torcido el tobillo cuando aterrizó en ese contenedor de basura al lado de su edificio de apartamentos donde un restaurante había estado tirando sus desechos porque les cortaron el servicio de recolección de residuos porque no pagaron la cuenta. Lo siento Kitsune Ambusan. No quise tirarte a ese contenedor de basura. Honesto. Gimió mientras se arrojaba sobre la misericordia probablemente inexistente de Kitsune Ambusan. Madara Hisan comenzó a reírse de esto. ¿Qué es tan gracioso Madara Hisan?, preguntó. Itachi, que había tomado la máscara Kitsune porque nadie más quería reclamarla, y que había tenido varias excavaciones sutiles y no tan sutiles sobre su elección de máscara, estaba más que furioso. No estaba enojado con el niño Uzumaki cuyas trampas, que eran un peligro bien conocido en ciertos círculos, estaba furioso con los hombres que yacían en las camas del hospital frente a él. Ese hijo de puta que lo había estado entrenando para su próxima tarea, que no podía rechazar sin que mataran a la persona que más le importaba, lo había estado jugando todo el tiempo. Cualquier promesa que el hombre hiciera bajo el nombre de Uchiha Madara era menos que inútil. Había tenido la sensación de que ese hombre habría cumplido esas promesas solo mientras viviera en lugar de mientras viviera el hombre cuyo nombre aparentemente era Tobi. Y que en el instante en que muriera todas las apuestas se cancelarían. Pero, saber que no había nada que asegurar a esas promesas que se habían hecho falsamente, no era rival para este Tobi. O, al menos, normalmente no lo era. Naruto, por favor ve a otra habitación. Deseo hablar con tus amigos a solas un rato. Le dijo al niño inocente que creía que eran sus amigos por alguna extraña razón. Cuando el niño Uzumaki, que tenía la misma edad que su hermano, más o menos unos meses, abandonó la habitación, se trasladó a la cama del inconsciente Tobi con la intención de asestar un golpe letal. Sabes que tengo otros agentes además de Tobi, ¿no es así?, Madara dijo mientras levantaba la mano para el golpe que enviaría al bastardo que lo había jugado a la otra vida. Agentes que, a diferencia de Tobi, no son ni serán mis representantes en el mundo de los vivos después de mi fallecimiento. Bajó la mano, reconociendo una amenaza cuando la había escuchado. Cualquier promesa que hizo Tobi usando mi nombre será válida mientras vivas, dijo Madara. Espero que vivas mucho tiempo. Pero escuché que estás enfermo. Una especie de enfermedad debilitante que tarda varios años en destruir dolorosamente tus pulmones, si no recuerdo mal. Qué lástima. Se quedó allí en silencio, echando humo. La única forma en que podría ser posible mantener a Konoha a salvo por un tiempo, para mantener a Sasuke a salvo por un tiempo, era detener su mano, sin importar lo detestable que fuera hacerlo. Aparte de este Tobi que había creído erróneamente que era el propio Madara, Madara tenía varios ninjas poderosos de rango S con rencor contra Konoha en su equipo. Era posible matar a los dos viejos aquí y ahora mientras estaban débiles. No eran invencibles, solo muy difíciles de matar. El niño Uzumaki había aterrizado a los dos, que incluía a Tobi, a quien aún no le había dado un golpe fuera de un mástil, en el hospital. Pero, matar a los dos ancianos no le haría ningún bien, ya que era probable que tuvieran órdenes de contingencia que se llevarían a cabo tras su fallecimiento.
Probablemente había sellos explosivos que también se activarían por sus muertes en lugares clave, ya que no le parecían del tipo que confiaba mucho en los demás. ¿Cómo había logrado el chico Uzumaki, que era un terrible estudiante de la academia, conseguir que Madara y Tobi pudieran hacerse intangibles a voluntad en el hospital en primer lugar? Para mi desgracia, el niño Uzumaki se parece a su madre hasta cierto punto. La primera vez que traté de quitarle el Kyuubi a la niña, el predecesor de Tobi sufrió una desafortunada desaparición. Digamos que la niña de alguna manera tuvo una idea bastante retorcida de lo que el amor estaba en algún lugar a lo largo de la línea, y había confundido algunos libros bastante interesantes con novelas románticas en su juventud. Me sorprende que tu Yondaime sobreviviera tanto como lo hizo como su novio. Madara dijo, estremeciéndose ante lo que obviamente era un recuerdo desagradable, habiendo seguido obviamente el rastro de sus pensamientos. Coger al niño por sorpresa cuando estaba en su punto más vulnerable no salió como estaba planeado. Eso sonaba como si hubiera una historia interesante detrás, y le encantaría escuchar cualquier cosa que hubiera causado dolor a Madara en este momento. Sin embargo, el hombre había sentido su deseo y se negó a dar más detalles. Mientras Itachi estaba en la UCI discutiendo con Madara mientras Tobi yacía inconsciente en la cama de al lado, Naruto estaba en el pasillo jugando con un shuriken que había recogido en alguna parte y una goma elástica. Había inventado un juego en el que usaba la goma elástica para lanzar el shuriken, de modo que rebotaba en el radiador y terminaba en la pared contra la que estaba apoyado. La mayoría de las veces, el shuriken había terminado en la pared sobre el radiador en el suelo, pero había anotado 2 golpes. Intentando un tercero, rompió la goma elástica. El shuriken salió volando, rebotó en el radiador y de repente se escuchó un grito de ¡ay! ¿Sonuba? Miró hacia arriba para encontrar la fuente del grito y vio a uno de los chicos de la policía de Uchiha sacando su shuriken de su pierna. ¿Esto es tuyo?, preguntó el hombre mientras sostenía el shuriken. La mirada que el hombre le dio fue mucho más allá de las miradas que le dieron los aldeanos. Estaba lleno de odio y furia en lugar de desdén y aversión. Era casi como si el hombre quisiera matarlo y apenas se estuviera conteniendo. «Padre, ¿hay algún problema?», Kitsune Ambu-san preguntó mientras salía del barrio en el que estaban Madara-san y Tobi-san. «No, no hay ningún problema», dijo el tipo enojado de la policía Uchiha en un tono que sonaba más que enojado. «Mi amiguito y yo estábamos teniendo una agradable charla». Naruto estaba destrozado. Por un lado, el hombre parecía que lo odiaba y estaba muy enojado con él. Pero, por otro lado, había dicho que era su amigo. Quizás era su amigo, pero estaba enojado con él porque lo lastimó con su shuriken. Él también se enojaría si alguien lo lastimara con un shuriken. Tenía que ser eso. «Lo siento, amigo-san», dijo mientras se lanzaba contra el tipo de la policía de Uchiha, que era su tercer mejor amigo en todo el mundo. «No quise hacerte daño con el shuriken. Por favor, perdóname», dijo mientras abrazaba a su nuevo amigo tan fuerte como podía. Su nuevo amigo hizo el mismo estallido que Nakamura Madara y Nakamura Tobi habían hecho antes de dejarlo para ir al hospital. Itachi se quedó allí mirando en estado de shock cómo se llevaron a su padre para ser llevado al quirófano más cercano por varios médicos atónitos que habían hablado sobre términos como neumotórax y hemoneumotórax cuando diagnosticaron la condición de su padre. Sorprendentemente, la conmoción fue reemplazada por preocupación, que lo había sobresaltado considerando el hecho de que él mismo habría estado matando a su padre pronto, y lo estaría antes de que terminara la semana si su padre sobrevivía a la cirugía. Mirando a su izquierda, vio que el niño Uzumaki, que había sido la causa de la condición de su padre, estaba pálido y temblaba. El pobre niño no se había dado cuenta de lo que había hecho cuando había hospitalizado a Tobi y Madara, y estaba demasiado conmocionado para procesar lo que acababa de hacerle al jefe del traidor clan Uchiha. El niño solo había tenido la intención de disculparse con su padre, a quien veía como un amigo a pesar de que era un enemigo, y terminó hiriéndolo. Sintiendo lástima por el pobre chico, lo tomó en sus brazos como solía hacer con Sasuke antes de que su hermano menor decidiera que era demasiado mayor para ser abrazado y se sentó con él en su regazo. Tan pronto como se sentó, el niño se inclinó contra él y comenzó a llorar. Fue en ese momento que Yashiro y Tekka llegaron con su madre y su hermano. Todos parecían bastante preocupados y lo miraron atónitos y sorprendidos cuando vieron a quien sostenía. Aparentemente, ya se había sabido cómo su padre había llegado a su condición actual. No quería que se culpara al niño Uzumaki por un accidente que probablemente podría haberse evitado si el Hokage hubiera hablado con el niño antes. Naruto nunca había tenido la intención de dañar a su padre, que de todos modos era un muerto viviente. ¿Cómo iba a darle vueltas a esto para que la situación del niño no empeorara de lo que ya era?
El resultado de las acciones de Naruto no fue intencional. Dijo, antes de retorcerse los sesos en busca de una mentira que sonara plausible. Se ha mantenido en secreto que cuando Naruto era más joven, alguien trató de asfixiar al niño, disfrazando sus acciones como un acto de afecto. La persona luego convenció al niño Uzumaki de que cuanto más fuerte abrazas a alguien, más le muestras que te preocupas. Para ellos, los intentos de Naruto de mostrarle a su padre lo mucho que lo admiraba y lo arrepentido que estaba por una herida menor que había causado accidentalmente terminaron siendo algo trágicos como resultado. Yashiro, Teka y su hermano pequeño se pusieron bastante pálidos ante esto, y su madre pareció un poco afligida antes de correr hacia él. Se movió para defender a Naruto de la ira de su madre solo para sorprenderse cuando la mujer sacó al niño de su regazo y lo colocó en el suyo. Pobrecito, dijo mientras acunaba al rubio que aún lloraba en sus brazos. SHH. Está bien. Está bien. Sé que no fue tu intención. Está bien. Yashiro, Teka y Sasuke parecían querer defender a la madre de Naruto en caso de que el niño tratara de mostrarle algún afecto, pero por el aspecto de las cosas, el niño parecía demasiado asustado para tocar a alguien. Y Sasuke miró al chico rubio que su madre estaba abrazando. Le pareció estupendo que el otro niño pensara que su padre era tan increíble como él. Lo que no encontró genial fue lo que le pasó a su papá porque el chico rubio había pensado que su papá era súper asombroso. Su padre estaba en el hospital y podría morir. No quería que el chico pensara que era increíble. Sí. Probablemente viviría una vida larga y feliz si el niño pensara que era tan cojo como un grupo del clan parecía pensar que era, ya que no podía igualar a Itachi ni Ii. Estaba seguro de que estaba contento de que el chico no estuviera en su clase. Un grupo de los otros niños de su clase parecía pensar que era genial porque era muy bueno haciendo cosas. Y cuando Fugaku se despertó después de varias horas de cirugía y unas buenas 18 horas de sueño reparador, las primeras palabras que salieron de la boca de su esposa no fueron sobre lo contenta que estaba de que él estuviera vivo. No te atrevas a mirar a ese pobre niño. Su esposa había estallado al ver la expresión en su rostro cuando vio lo que estaba acurrucado en su regazo. La monstruosa descendencia de ese brujo pelirrojo al que le gustaba su esposa se había abierto camino hasta el corazón de la mujer. Esto no fue bueno. Lo que contenía ese niño había traído a su clan un sinfín de miseria durante los últimos 8 años, ya que había visto cómo su capital político se agotaba y sus amigos entre los otros clanes se volvían contra ellos. Tener a alguien de su familia o de su clan mostrando un afecto abierto por el niño simplemente causaría aún más problemas. Problemas que no necesitaba, especialmente tan cerca de la hora cero. La criatura rubia se volvió para mirarlo. Parecía que alguien lo había hecho pasar por un escurridor. Siento haberte lastimado, Uchiha-san, dijo el chico en un tono de lo más patético, comenzando a llorar. No era mi intención. Por favor, perdóname. Su ceño se profundizó cuando un inmenso odio por el carcelero del Kyuubi se levantó dentro de él y amenazó con consumirlo. La venganza sería suya, lenta y dolorosa. Me odia. El chico se lamentó. Es todo culpa mía, si no hubiera, SHH. Él no te odia, dijo su esposa mientras consolaba al niño. No odias a Naruto ahora, ¿verdad, cariño? Dijo su esposa en un tono que había aprendido a obedecer hacía mucho tiempo. Ella no usaba ese tono muy a menudo, por lo general prefería ceder a sus decisiones, pero cuando lo hacía, sabía muy bien que debía tener cuidado. Si decía una palabra sobre su odio por esa abominación rubia, lo más probable era que los médicos estuvieran de regreso en la habitación menos de 2 minutos después de esa declaración, y él estaría de vuelta en cirugía. Esta vez para volver a unir sus bolas. No, dijo con voz ronca a pesar del dolor que le causó. Y en su pequeña jaula detrás de cierto sello, el Kyuubi se rió. Las cosas iban mucho mejor de lo que podría haber soñado. Había comenzado a vengarse de Uchiha Madara siguiendo el método Uzumaki Kushina, y también había atrapado a 2 víctimas más. No solo era ese bastardo Tobi que lo había liberado brevemente de su prisión para esclavizarlo bajo su garra metafóricamente hablando, sino que también lo era el actual líder de ese maldito clan de portadores de Sharingan. Para mejorar las cosas, su prisión actual había provocado, sin quererlo, una ruptura en la casa del jefe del clan. Y Uchiha Yashiro tarareó para sí mismo mientras caminaba hacia la habitación del siguiente paciente. Había decidido ser voluntario en el hospital civil en su día libre. El hecho de que este día fuera el día en que Uchiha Madara y su compañero en el crimen habían sido considerados lo suficientemente estables como para ser liberados de la UCI fue simplemente una coincidencia.
La enfermera sonrió aliviada cuando él se hizo cargo de una de las tareas más desagradables para ella. Hubo un estrépito, un chapoteo y un aullido enfurecido desde la cama de Madara. Ups, parece que se me cayó un orinal. Él dijo. No se preocupe, dijo la enfermera tensa, luciendo extremadamente enojada con él. Yo lo limpiaré. No, permíteme. Fue mi error, así que lo arreglaré. Dijo con una sonrisa. Si esa sonrisa era algo malvada, bien, francamente diabólica, la enfermera no hizo ningún comentario al respecto. Está bien, te dejo a ti. Dijo la enfermera alegremente mientras salía de la habitación. Itachi suspiró. Se sentó y pensó mucho sobre sus habilidades y las habilidades del resto de su clan juntas, y comparó las dos. Sin el Tobi mucho más poderoso y experimentado y la cobertura que proporcionaría, no podría cumplir sus órdenes. Solo quedaba una cosa por hacer, se arrojaría a la misericordia del Hokage y rezaría para que el hombre permitiera vivir a su hermano. Y... maldita sea Danzo. El Hokage gimió cuando Itachi se inclinó sobre la alfombra ante él, rogándole piedad por no poder cumplir las órdenes que no había dado. No debería haber hecho que el consejo repartiera las asignaciones de la misión mientras se recuperaba de ese resfriado. Sabía que pasarían por alto algunas cosas, pero sabía que trasladar a toda la familia de un traidor desde el abuelo mayor hasta el recién nacido más joven era históricamente el castigo tradicional por traición, pero los tiempos habían pasado desde entonces y la sociedad había cambiado. Tales castigos por traición no se habían producido en Fire Country durante más de 60 años. La última vez fue una rama del clan Senju que había intentado hacer la guerra a los Uchiha, ya que habían sido tan cautelosos con la paz actual como lo había sido Uchiha Madara antes de irse. Konoha no podía permitirse el lujo de hacer tales cosas, especialmente para un clan tan valioso, al bien rechazado. La respuesta potencial de los otros clanes después de que se llevó a cabo la masacre había sido una de las razones por las que se había opuesto a la idea de Danzo de una masacre completa. Si bien la idea de Danzo de matar a los Uchiha, que algunos sabían que estaban planeando apoderarse de la aldea y otros sospechaban que planeaban apoderarse de la aldea por la seguridad de Konoha, tenía mérito, ya que enviaría un fuerte mensaje a cualquier otro grupo que estuviera tramando tal, era demasiado miope. Los Uchiha, que todavía eran recordados fuera de Konoha por su grandeza durante la era de los clanes en guerra, cuando solo se podía decir que los Senju rivalizaban con ellos, eran uno de los grandes atractivos de la aldea para los clientes potenciales. Si el Uchiha, que tenía una reputación casi legendaria en el campo de batalla, fuera derribado por solo uno de los suyos, ya que dudaba que Madara y su cómplice reclamarían la responsabilidad ya que parecían estar planeando un juego largo, llamaría la fuerza del clan en cuestión, lo que luego pondría en duda la fuerza de la aldea. Y, si eso no fuera suficiente, cuando uno trajo a la fuerza de policía militar de Konoha a la ecuación, matar a todos los Uchiha se convirtió en un dolor de cabeza aún mayor. Si bien el KMPF había estado disminuyendo durante los últimos tiempos, en parte debido a la reducción del número de Uchiha por cortesía de 2 guerras mundiales, y en parte debido a la apatía debido al hecho de que ya no eran apreciados por una población sospechosa, frenaron el crimen en la aldea. En gran parte. Si los Uchiha que componían la parte principal de la fuerza murieran, se verían obligados a cerrar, y los Anbu tendrían que tomar el relevo durante las patrullas de intrusos, más que duplicando su carga de trabajo en lo que se suponía que era un deber de tiempo de inactividad entre misiones más extenuantes. Si el Uchiha moría, no podría entregar el KMPF a otro clan, ya que los otros clanes lo verían como un favoritismo indebido y exigirían favores similares para ellos mismos, amenazando con más revueltas. No podía dejar que todos los clanes resolvieran el KMPF, porque no estarían de acuerdo en nada, y podría desencadenar una guerra civil ya que varios bloques intentaron tomar el control de la policía por sí mismos. Lo que significa un debilitamiento aún mayor de Konoha, que tendría el mismo resultado que habría tenido la rebelión Uchiha si hubiera tenido éxito. La Cuarta Guerra Mundial con un lado de aniquilación total para Konoha. Con todos los problemas que causaría la masacre de todo el clan Uchiha, era más problema de lo que valía la pena. Por eso había rechazado la idea de matar a todo el clan, pero estaba a favor de matar a los implicados en el golpe. Que, desafortunadamente, era la mayoría de los adultos del clan. Si Itachi y sus aliados, que habían acordado conformarse con la matanza de todos los Uchiha en lugar de la aniquilación de toda la aldea a quien Naruto había puesto en el hospital, hubieran pasado por el acto sin informarle de su cambio en las órdenes, habría sido una tragedia en varios niveles, ya que habría declarado oficialmente al niño como un ninja desaparecido y no habría confiado en ninguna de la información que trató de enviar a la aldea, en lugar de eliminarlo extraoficialmente de las listas de caza y ponerlo en contacto con Jiraiya.
Tal como estaba, Itachi había descubierto una gran amenaza para la seguridad de la aldea durante el desempeño de sus funciones. Saliendo de sus cavilaciones y dándose cuenta de que Itachi todavía estaba postrado en la alfombra, le ordenó al chico que se levantara y lo despidió. Cuando Itachi se fue, envió órdenes de otro Anbu. Tendría que estar allí para consolar a Naruto por la muerte de sus mejores amigos en todo el mundo más tarde, pero valdría la pena por el bien de la seguridad de la aldea y la continuación de Konoha. También le estaría haciendo un favor a Itachi, ya que temía que rompería por completo al niño si se veía obligado a matar a su propio padre. Si la experiencia de Fugaku con Naruto no hubiera sacudido por completo al niño, le habría ordenado a Naruto que le diera de danza un abrazo de amistad extra fuerte. De todos modos, tendría que dar a conocer su disgusto con su amigo de la infancia. Si bien a veces era demasiado blando, sabía lo que era mejor para la aldea. Hubo momentos en que las acciones duras podían volver y morder a uno en el trasero, y a menudo, esos mordiscos eran mucho más duros que los que eran el resultado de ser demasiado suaves. Por lo general, eso se debía a que la otra parte tenía buenas razones para vengarse. En el hospital civil, una enfermera estaba en la habitación de Uchiha Fugaku llenando una jeringa de un vial. Una vez que estuvo lleno a su satisfacción, silenciosamente tiró del émbolo un poco más hacia atrás. Luego, encontró una vena en un lugar apartado e inyectó el analgésico en su paciente. Al salir de la habitación, escuchó que el monitor cardíaco se volvía loco. Mientras caminaba por el pasillo, se escuchó un fuerte chirrido en el monitor que llamó la atención de todas las enfermeras y médicos en el piso que corrieron hacia la habitación que acababa de dejar cuando el corazón de su paciente se detuvo. Continuó su camino, tenía 2 pacientes más que visitar. Tobi se había despertado y se había vuelto hacia Madara-sama a tiempo para ver a la enfermera tirar del émbolo de la jeringa un poco demasiado, aspirando aire. Sabía exactamente lo que eso significaba. Con la condición en la que se encontraba, no podría llegar a Madara-sama a tiempo para salvarlo. Aunque estaba molesto por la muerte inminente de Madara-sama, sabía que no sería el final. El niño Nagato reviviría a Madara-sama más tarde, y podría mostrarle a Madara-sama el progreso que había hecho hacia el plan del Ojo de la Luna en los años que estuvo fuera. El monitor cardíaco de Madara-sama se volvió loco antes de chillar cuando el corazón de Madara-sama finalmente se detuvo. Cuando llegó su turno, había usado su máxima defensa para permitir que la aguja lo atravesara sin causar ningún daño real. La enfermera frunció el ceño ante la facilidad con la que la aguja atravesó su carne antes de presionar el émbolo, dándole un cóctel de analgésicos y aire que también lo atravesó. Cuando la enfermera salió por la ventana, sin quedarse el tiempo suficiente para confirmar su muerte porque había una gran cantidad de enfermeras y médicos dirigiéndose a la habitación para lidiar con la conmoción que estaba causando el monitor cardíaco de Madara-sama, Tobi rodó de su cama y débilmente se arrastró debajo de él. Tan pronto como los médicos se fueran, se arrastraría para encontrar un lugar donde refugiarse hasta que estuviera lo suficientemente bien para viajar. Estaba algo decepcionado de no poder matar a la gran mayoría del clan Uchiha o destruir la aldea, ya que hacerlo sería extremadamente difícil con ambos en guardia y esperando a que él mostrara su rostro, pero ni la destrucción o preservación de la aldea o del Uchiha eran vitales para los planes de Madara-sama. Madara-sama tenía planes de contingencia para si los Uchiha sobrevivían, así como si Konoha fuera destruida. Si bien le hubiera encantado destruir tanto a Konoha como al traidor Uchiha que se había vuelto contra Madara-sama, no tenía tiempo que perder esperando que la aldea se volviera complaciente una vez más, tenía un Mizukage para manipular y un plan del Ojo de la Luna. Para ayudar a completar después de todo. La elección del analgésico que había hecho la enfermera asesina cuando les dio a sus pacientes una embolia gaseosa había sido bastante irónica. La razón de esto se debió a un hecho poco conocido sobre cierta alergia a medicamentos entre los Uchiha. Aproximadamente 2/3 del clan Uchiha eran alérgicos al analgésico que había seleccionado. Cuando tanto Fugaku como Madara murieron de la embolia gaseosa que les habían dado, ya estaban muriendo de un shock anafiláctico. Cuando los médicos llegaron a la escena para revivir a Fugaku y Madara, vieron signos de shock anafiláctico y no investigaron más la causa de sus muertes, ya que la causa parecía haber sido evidente. Atribuyeron el hecho de que no habían podido reanimar a ninguno de los pacientes al hecho de que algunos pacientes no regresan a pesar de que se les administró RCP y se les utilizó un desfibrilador. En lugar de sospechar de un acto sucio en su desaparición, se atribuyó a un desafortunado error médico que se había cometido porque Fugaku se había quitado la banda de alerta de alergia por alguna razón desconocida, y nadie había sido consciente de la alergia de Madara.
La supervivencia de Madara en el hospital en ese momento se debió a que el hospital había estado usando un analgésico más barato en él, ya que no estaban muy seguros de su capacidad para pagar su atención. Normalmente, tal despido hubiera sido devastador para alguien que hubiera dedicado su vida a la profesión médica, pero en este caso resolvió una lucha interna que la enfermera había estado teniendo consigo misma. Con su despido, la decisión sobre si debía seguir trabajando o dejar de trabajar y dedicarse a la familia en la que había estado pensando se había vuelto discutible. Si bien era posible mantener un trabajo y una familia, ella había visto lo que había sucedido en su propia infancia cuando sus dos padres, que habían trabajado muchas horas, habían llegado a casa demasiado cansados para pasar mucho tiempo con ella y sus hermanos y hermanas. Y no quería hacerle eso a sus propios hijos, especialmente considerando la peligrosa profesión en la que estaba el hombre que amaba. El día después de su despido, le propuso matrimonio a su asombrado novio ninja, quien le había estado pidiendo que se casara con él durante más de un año. Se casaron la semana siguiente. Mientras cierta ex enfermera se preparaba para su boda, tuvieron lugar dos funerales. Muchos habían cuestionado inicialmente el entierro planeado de Uchiha Madara junto al Shodai Hokage, hasta que Sandaime se volvió hacia ellos y les preguntó dónde pensaban que era el último lugar donde Madara habría querido ser enterrado. Al principio, la respuesta inicial que recibió el Hokage fue un basurero, pero luego aquellos que recordaban la historia de la fundación de la aldea y la tensión entre Senju y Uchiha antes de que Senju se hubiera extinguido, hicieron una pausa y pensaron en eso. ¿Dónde no querría ser enterrado un Uchiha que había pasado su vida odiando a Senju y conspirando en el fondo para destruir Konoha? Una vez que lo pensaron bien y se dieron cuenta de que el lugar de honor de Madara no era el honor que debería haber sido, se rieron suavemente y dejaron de oponerse al plan del Hokage. En primer lugar, entre los dolientes en el funeral y el entierro de Uchiha Madara estaba la única persona en Konoha que realmente lamentó el fallecimiento de Madara, especialmente después de que los Uchiha escucharon cómo su noble ex líder había estado planeando su destrucción. Bueno, técnicamente, los dos únicos seres en Konoha que lamentaron el fallecimiento de Madara estaban en primer lugar entre los dolientes en el funeral. Pero, el ser que estaba sellado dentro del otro solo lamentó que Madara hubiera fallecido demasiado pronto y sin dolor para su gusto. Mientras que el Sandaime Hokage hizo un elogio bastante agradable que la mayoría de la aldea pensó que era demasiado bueno para el bastardo que había soltado al Kyuubi en Konoha, y manipuló al pobre y solitario Jinchuriki que ahora sostenía a dicho zorro debido a las acciones de Madara para que pensara que era su amigo para poder tenerlo a mano y soltar el Kyuubi nuevamente. Danzo se había visto obligado a sostener a un Naruto llorando. Inseguro de cómo lidiar con la situación, y cauteloso de ser abrazado por el niño mientras lo consolaba en su dolor, le dio unas palmaditas en la cabeza al niño en los intervalos que pensó que eran apropiados y empujó los brazos del niño hacia abajo cada vez que comenzaban a correrse. Cerca de envolverlo. Prometió conseguir a Hiruzen por esto si era lo último que hacía. Al día siguiente, se llevó a cabo un funeral masivo para el jefe del clan Uchiha y los miembros del clan que extrañamente habían decidido suicidarse tras el fallecimiento del jefe del clan. Entre los dolientes en ese funeral estaba un cierto Jinchuriki llorando que estaba de pie con la familia inmediata del ex jefe del clan, y estaba sostenido por la esposa del ex jefe del clan, quien estaba haciendo todo lo posible por consolarlo. Sasuke, que no se había opuesto a la presencia del niño porque Naruto había pensado que su padre era súper asombroso y porque su madre le había dicho que no era culpa de Naruto que su padre muriera, se aseguró de mantener al chico rubio a distancia. Todo el tiempo durante el funeral. No quería correr el riesgo de que el otro niño decidiera disculparse por causar el accidente que provocó la muerte de su padre. Las probabilidades eran, después de la muerte de los dos primeros amigos de Naruto y la desaparición del tercero, el niño se volvió bastante retraído. Varios aldeanos que sintieron lástima por el pobre muchacho que había sido utilizado por un villano que había jugado con sus afectos en un complot para destruir la aldea, hicieron todo lo posible por ayudar. Incluso algunos aldeanos que no se compadecieron del niño trataron de sacarlo de su caparazón. A los ojos de los aldeanos, un Naruto tranquilo era un Naruto aterrador. Mientras el mocoso estuviera corriendo gritando, tratando de llamar la atención de todos y planeando y haciendo bromas, no estaba tramando otra cosa. Pasó el tiempo, y la gente finalmente logró romper el caparazón del niño hasta el punto en que casi había vuelto a ser como antes cuando llegó su graduación de la academia. Las personas que se esforzaron más para comunicarse con el niño además del Hokage fueron el nuevo jefe del clan Uchiha, Uchiha Itachi y su madre, que prácticamente había adoptado al niño. Cuando Naruto se graduó, terminó en el equipo 7, que pronto se conoció comúnmente como el equipo doble último muerto.
La razón por la que el equipo había elegido este apodo era porque Naruto había sido transferido a la clase de Uchiha Sasuke en la academia cuando un Mino Iruka había sido contratado como instructor. Sasuke, quien todavía estaba aterrorizado por las demostraciones de afecto de Naruto a pesar de que habían pasado años desde que Naruto había abrazado a alguien, dejó caer su desempeño en clase dramáticamente, lo que tuvo el efecto secundario de que todas las chicas de la clase pensaran que él era genial. Por estar en la cima de la clase perdiendo interés en él. Cuando llegó la graduación, y los equipos habían sido elegidos por un Hokage que sabía más sobre las habilidades reales de los graduados que los instructores, ya que Itachi le había informado sobre Sasuke, una Haruno Sakura bastante infeliz se había opuesto casi violentamente al hecho de que había sido colocada en un equipo con los dos chicos que empataron en el último muerto en lugar de en un equipo con el novato del año Aburame Shino. Cuando sus amigos Uchiha le preguntaron a Naruto que se habían olvidado de mencionar sus habilidades reales al Hokage cómo y por qué había terminado siendo el último muerto cuando era claramente un rival para el Aburame, Naruto había dicho que el tipo Anbu que le enseñó a leer y escribir correctamente, le había dicho que Ninja no mostraba sus habilidades hasta el último segundo, cuando derrotarían completamente a su oponente, facilitando la derrota, y que un buen ninja siempre era subestimado enormemente por el enemigo, cuando había pedido lecciones más interesantes que la lectura, la escritura, las matemáticas y la historia de Konoha. Naruto aparentemente se había tomado la lección en serio después de haber visto que Uchiha Sasuke aparentemente estaba haciendo lo mismo, y había competido con él por el lugar al final de la clase. Durante la invasión de Konoha, en la que Orochimaru, a quien los Akatsuki con los que todavía estaba asociado le habían permitido fundar su propia aldea laboratorio, había estado planeando y trabajando prácticamente desde que se vio obligado a dejar Konoha, Orochimaru había obtenido su mano sobre algunos de los Uchiha, ignorando por completo a Sasuke, quien había creído que era el idiota que los informes le habían hecho parecer. Posteriormente se enteró de que el Sharingan no era exactamente lo que se pensaba que era cuando se transfirió a su primer cuerpo Uchiha. A lo largo de todo esto, Tobi se escondió en las sombras y envió los planes de Madara, a pesar de los numerosos cambios que se habían realizado, la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se había cumplido dentro del marco de tiempo que Madara había planeado. Madara había dejado un plan de contingencia tras otro para su falsificación antes de morir, planes de contingencia que Tobi a menudo se había visto obligado a esforzarse para implementar a tiempo. Mientras que el mundo había recorrido algunos caminos diferentes en los años entre la muerte de Madara y su regreso, todos habían llegado al destino que Madara había querido. Había llegado el día de la penúltima fase del plan Ojo de la Luna. Como Nagato se había convertido en un traidor y murió creyendo que el niño Uzumaki que Tobi había evitado casi religiosamente era el hijo de la profecía de los Toads en la que el molesto Sanin Jiraiya había tenido fe, Kabuto se había visto obligado a traer de vuelta a Madara usando el Edo Tensei. Un Madara, joven y fuerte, pronto se unió a Tobi en el campo de batalla, matando a todos los que se encontraban en su camino hasta que se enfrentó a los 5 Kages que habían unido fuerzas para derribarlo, y... Naruto sintió ganas de llorar mientras corría para unirse a la batalla para ayudar a su Hokage. A pesar de ser malvado y querer destruir Konoha, Madara había sido su mejor amigo en algún momento. Iba a verse obligado a enfrentarse a él o a su segundo mejor amigo en todo el mundo o a ambos en el campo de batalla hoy, y tendría que derribarlos. Sabiendo que tenía que hacer este daño. Hola Naruto. El Kyuubi a quien ahora conocía a ciencia cierta no se llamaba Señor Invisible Underansman dijo desde la nueva prisión dentro de él que su madre había creado para ello, lo que hizo que se detuviera. No tiene por qué ser así. Pero él es, Naruto comenzó como una nueva ola de dolor por el hecho de que su primer amigo quería destruir su casa y matar a todos los otros amigos que había hecho desde entonces. ¿Recuerdas cómo era Gaara cuando te conociste y cómo le diste la vuelta, no? Preguntó Kurama en un tono razonable que era bastante diferente a sus amenazas habituales. Todo lo que Madara necesita es alguien que lo ame, lo cuide, esté allí para él y le muestre que hay un camino diferente. Pero, comenzó Naruto. No te preocupes. No puedes herir permanentemente a tu amigo como lo hiciste sin querer cuando lo conociste. Madara fue devuelto por el Edo Tensei, lo que significa que cualquier daño que reciba será reparado rápidamente. Ahora ve a dar un abrazo y muéstrale que estarás ahí para él pase lo que pase, y que lo ayudarás a salir del camino que ha estado siguiendo durante tanto tiempo. Dijo Kurama. Naruto hizo una breve pausa, completamente sorprendido de que el Kyuubi le hubiera dado un buen consejo. No había sido la única vez que el zorro le había dado un buen consejo, pero había dejado de dárselo después de la muerte de sus amigos.
Durante casi 4 años, había pensado que su amigo invisible también lo había abandonado, pero había vuelto a encontrar al Kyuubi y se había dado cuenta de que siempre estaría allí. Al darse cuenta de que el consejo de la criatura parecía lo suficientemente sólido como para funcionar, decidió seguirlo. Y Madara se estaba divirtiendo luchando contra los Kages. Había pasado mucho tiempo desde que pudo soltarse así. La vejez lo había frenado mucho antes de morir, y sus últimos días los había pasado mirando al techo en un hospital debido a un incidente que tuvo. Nunca sucedió. Tendría que agradecer a Kabuto por devolverlo a su mejor momento y algo más. Mientras rechazaba un ataque del anciano Tsuchikage Onoki, escuchó algo que le heló la sangre y le envió escalofríos por la columna vertebral. Madara Hisaayan. Gritó la última persona en el universo que alguna vez quiso volver a ver mientras corría hacia él antes de arrojarlo al suelo en un abrazo aplastante. ¿Dónde diablos estaba Toby? Se suponía que Toby estaba distrayendo a la criatura que estaba aplastando sus costillas hasta convertirla en polvo para que esto no sucediera. Juntos para siempre. Y para siempre. Para siempre. Para siempre. El monstruo en forma humana gritó felizmente, apretando su agarre con cada uno de ellos, aplastando aún más sus costillas y aplastando sus órganos internos a pesar del hecho de que llevaba armadura. Oh, por favor, dioses no. Madara pensó mientras buscaba una manera de regresar a la otra vida. El infierno era mejor que esto. Dentro de su prisión, el Kyuubi se rió. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.